Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema: no perdamos el avivamiento. Y pues bueno, la palabra de Dios, vemos aquí que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo. El joven Timoteo estaba teniendo ciertas dificultades como pastor de la iglesia que había sido ordenado a través del apóstol Pablo, pero bajo la dirección, bajo la perfecta voluntad de Dios. Y es que todo hombre, por más espiritual que sea, es cuando más las pruebas le vienen. A veces cuando el hombre no busca tanto a Dios, también le vienen pruebas. Pero el hombre en sí, cuando no tiene tantas pruebas, no se acuerda, no nos acordamos tanto de Dios. Pero nosotros tenemos que acordarnos siempre de Dios, tengamos o no tengamos pruebas, tengamos o no tengamos de comer, dinero, qué sé yo. Nosotros tenemos que acordarnos de Dios todos los días de nuestra vida, en las buenas, en las malas y en las medias buenas. Entonces, el Señor le escribe por medio del apóstol Pablo y dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Sabía bien el apóstol la responsabilidad que estaba enfrentando Timoteo a cargo de esa congregación. Y es que, hermanos, considero y lo siento así en mi espíritu, así me guía el Espíritu de Dios, que el pastor no solamente batalla, lidera, enfrenta situaciones dentro de la congregación, sino también los ataques vienen de afuera. Tiene que batallar adentro y afuera. Entonces, pero poderoso es el Señor Jesús, que nos ha dado la victoria. Nosotros únicamente tenemos que confiar en el Señor. No obstante, cualquier siervo de Dios le puede llegar el desánimo en algún momento de su vida. En algún momento de su vida, aunque no sea usted pastor, cualquiera que es hijo de Dios, nos vienen en algún momento los problemas, la tribulación. Y es que hay de problemas a problemas, hay de luchas a luchas, hay luchas, hay problemas que se resuelven en ese momento. Hay situaciones que se resuelven en 2 o 3 días, pero hay otros problemas que tardan años, hermanos, en resolverse. Hay otros problemas que causan mucho dolor de cabeza, como decimos. Otros causan lágrimas. Tantas situaciones, hermanos, pero el Señor nos dice que nos mantengamos avivados. Que nos mantengamos nosotros avivados en el Espíritu. Sí, en el Espíritu. Porque lamentablemente hay mucho ánimo en tantas otras cosas fuera del camino de Dios. Hay ánimo que ya queremos que se acabe este invierno para irnos a jugar fútbol. Hay ánimo, un gran deseo para irme ya a la playa. Y tantas otras cosas más que la carne, que el hombre en su pensamiento, en sus deseos carnales. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero todo se debe de centrar en las cosas de Dios.
Nosotros podemos disfrutar del parque, de salir a tomar un día soleado, pero todo hacerlo decentemente, ordenadamente, sanamente. Pero no, algunos nos vamos y allá nos quedamos. Hay ánimo para todo. Y lamentablemente, poco o nada de ánimo para las cosas de Dios. Por esta razón, el Señor le escribe a Timoteo. Dice, deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Este varón lloró. Jesús mismo lloró. Cuando Lázaro, su amigo, murió, Jesús lloró como hombre. Y nosotros, hermanos, la mejor forma de poder derramar una lágrima es ante la presencia de Dios. Dice su bendita palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos verán el reino de Dios. Si nosotros mantenemos buscando al Señor, y hay que seguirlo haciendo. Bienaventurados aquellos que han sembrado con lágrimas, porque con regocijo vamos a segar si no desmayamos. Aquí no se trata de desmayar. Si alguien ha desmayado, el Señor nos dice, avívate, avivémonos. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Quizás el apóstol no conocía tanto a Timoteo, pero una cosa sí estoy seguro, hermanos, que cuando nosotros estamos buscando a Dios, el mismo espíritu que Él tiene, que usted tiene, lo tengo yo, porque Dios nos ha dado a todos el mismo espíritu. Y es el mismo espíritu que nos dice que somos hijos de Dios, el mismo espíritu. Entonces, por el espíritu de Dios podemos sentir, percibir lo que el hermano, lo que la iglesia, lo que el pastor, lo que el ministro está pasando. Porque el mismo espíritu nos redarguye cuando estamos fervientes en el espíritu. De lo contrario, cuando no estamos fervientes en el espíritu, cuando no estamos avivados, nos dicen, mira, pasa esto con el hermano, con los hermanos, en la congregación, mira, pasa esto. Lo mismo nos da. Lo mismo nos da. ¿Por qué razón? Porque estamos muertos. Porque estamos fríos o porque estamos tibios, menos encendidos en las cosas de Dios. Entonces el Señor no nos quiere fríos, no nos quiere tibios. ¿Cómo nos quiere? Calientes en el espíritu, fervientes en el espíritu de Dios. El Señor Jesús viene por una iglesia ferviente en el espíritu. Una iglesia cuyo corazón está encendido, buscando al Señor. Cuyo corazón se ha guardado para Dios. No, pues, algunos decimos, háblame de todo. Invítame a cualquier lugar, menos a la iglesia. Háblame de todo, cualquier aventura, menos de Cristo por ahora. No me hables de la palabra de Dios. Vamos a cambiar de tema. No, un cristiano, un hijo de Dios, habla siempre de la grandeza de aquel que lo salvó, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Déselo con fuerza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nuestro corazón hay agradecimiento.
Y por lo tanto nuestro corazón debe de vivir agradecido con el Señor por las cosas que Él hizo en mí y de las que seguirá haciendo y de las que está haciendo. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ya el joven, el siervo de Dios, no es que estaba apagado. No, debido a la situación que él estaba viviendo. Porque de verdad, el que se mete con el Señor sufre. Y nosotros como congregación lo ignoramos. Por eso siempre tenemos que orar los unos por los otros. Y principalmente por nuestros pastores. Aunque esté sufriendo, nunca declara derrota. Porque ese es el Hijo de Dios. Cristo nos dice que Él ya venció. Y nosotros somos más que vencedores. No podemos declarar derrota, no vamos a declarar derrota. Que estamos nosotros derribados, pero no destruidos. En apuros, pero no estamos desesperados. Porque nuestra confianza produce paciencia. Y la paciencia, fe en Cristo Jesús. Y le dio este consejo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Ahí, al poner las manos, el Señor usó o usa a sus siervos. Pero no necesariamente tiene que depender de que alguien nos ponga las manos para que cobres ánimo. Vamos a acercarnos a Dios, que Él quiere poner su mano poderosa, su mano santa en nuestra vida para levantarnos, para darnos fuerzas, para seguir hacia adelante. Le dice el Señor, y no solamente a Timoteo, nos los dice a nosotros. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, en otras palabras, no tengas miedo, no tengamos miedo. ¿Por qué te vas a dejar amedrentar por la situación? Mira, yo te ordené, yo te puse, yo estoy contigo con mano fuerte y poderosa. Te sostengo, nos sostiene el Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. El venir a la casa de Dios es un gran privilegio. Es un gran privilegio, hermanos. El Señor nos ha amonestado que nos congreguemos y tenemos que congregarnos. No lo digo por molestar a alguien, no, de ninguna manera. Es el sentir del Señor que pone en mi corazón, y del corazón habla la boca a congregarnos. Pero hay algo más importante también. Dentro de la razón de congregarnos, tenemos que avivarnos. Nosotros hemos venido a la casa de Dios para avivarnos más, para encendernos más. Estamos encendidos en el Espíritu, pero el Señor dice que le echemos leña al fuego, que este altar tiene que arder, mantenerse ardiendo más y más. Creo que no escucharon lo que les dije hace rato, Es en general, no sé quién lo tenga. Entonces, si ya hemos venido a la casa de Dios a congregarnos, vamos a avivarnos. ¿Cómo es que yo me voy a avivar en el Espíritu? ¿Cómo? Lo sabemos.
Pero el Señor nos lo recuerda una vez más, porque tal parece que algunos no queremos entender, no queremos obedecer. En la oración hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, hay que cantar al Señor. Aunque no tengamos a veces fuerzas para cantarle al Señor, que no tenemos ganas. No se trata de que tengamos ganas o no. Hay que sacrificar alabanza a Dios. Dice el que sacrifica alabanza al Señor, honra a Jehová. Cuando nosotros empezamos a sacrificar una alabanza al Cristo de la gloria, aunque no queramos, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del cansancio, entonces mi espíritu se empieza a gozar y ya se empieza a sentir mejor el espíritu, porque en medio de la alabanza está el Señor. Entonces, vamos a avivarnos. Hemos tenido un devocional glorioso. Usted, si no se gozó, pues no porque el Señor no quiera. Vamos a avivarnos más. Vamos a usar nuestros instrumentos, las manos, para alabar al Señor. La palabra de Dios dice, batid las manos. Aquí están los instrumentos que el Señor nos ha proveído para cantarle al Señor. A Dios le encanta la fiesta espiritual. Lo dice el Salmo 150 y otras citas más. Pero con una cita que diga para mí es suficiente. Entonces somos un pueblo alegre. Un pueblo que está avivado en el espíritu. Un hijo de Dios, aunque esté solo humanamente. Así pueda estar en el desierto, así pueda estar solo en el trabajo. Él canta a Dios. Quizás en ese momento no esté cantando, pero el Hijo de Dios brilla y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque está avivado. Solamente el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y cuando estamos avivados, resplandecemos. Cuando un hijo de Dios no está avivado, lo contrario de avivado es que está muerto. Y el que está muerto anda practicando las obras de la carne, practicando el pecado. Entonces, aunque yo me congregue, aunque yo conozca la bendita palabra de Dios, pero si yo estoy muerto en el pecado, muerto en el espíritu, ¿cómo voy a brillar? ¿Cómo puedo yo levantar manos santas? No. ¿Por qué razón? Porque ya la luz que había en mí, he permitido que se apague. No es que Dios la haya apagado, yo he permitido. Pero hoy el Señor nos dice que nos avivemos, que la oscuridad que hay en algunos, el Señor quiere volver a resplandecer. Y dice, avívate, avívate. Vamos a avivarnos más y a buscar de la presencia del Señor. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionoc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta, esta oración
Es que el pueblo de Judá se encontraba en pecado. Entonces, lo que está diciendo el profeta, que ahora en medio de ese pecado que el pueblo está viviendo, que el Señor tenga misericordia. De alguna otra manera, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de aquellos que se dejaron apagar y hoy están practicando las obras de la carne. Mucho interés hay por seguir practicando en algunos las obras de la carne, pero no hay ningún avivamiento por acercarse al camino del Señor. No hay ningún deseo de congregarse. No lo hay. En algunos, lamentablemente, ese avivamiento que ya es pequeño se está apagando. Se está apagando. Y el Señor nos dice que nos avivemos. Nos tenemos que mantener avivados, hermanos, en medio de una generación perversa, mala y cruel. Tenemos nosotros que mantenernos avivados en el Espíritu. No avivados en la carne. Porque el que está avivado en la carne está con grandes deseos de hacer todas las cosas menos las cosas espirituales. Pero hoy, una vez más, el Señor nos los dice. Tenemos que echarle leña al fuego. ¿En dónde están aquellos? ¿En dónde están aquellos? Nos dice el Señor, nos pregunta. Que le decimos que le amamos. ¿En dónde? Cada día, lamentablemente, son menos los que están buscando al Señor en espíritu y en verdad. En los postreros tiempos, muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a ser engañados, como el Señor nos hablaba hace 8 días. Escuchando espíritus engañadores. Pero nosotros no estamos aquí para ser engañados y menos para engañar. Nosotros estamos aquí para seguir buscando la presencia de Dios, para mantenernos avivados y alumbrar a todo aquel que está en el pecado, porque por ellos también Cristo Jesús murió. Bendito es el nombre del Señor. Vamos de nuevo al primer libro de Timoteo, capítulo 4, el versículo 11 dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, nadie se menosprecie a sí mismo. Algunos decimos, nadie me quiere, no valgo nada, a nadie le intereso. Y así se va repitiendo una lista de frases, de palabras negativas que él recibe los dardos que el diablo le envía. Nosotros tenemos las armas que el Señor nos ha dado. Un hijo de Dios avivado, todo dardo del enemigo lo quema el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, pero para eso hay que estar avivado. Lo quema.
Pero cuando está uno frío, lo recibe y le hace caso uno a esos pensamientos negativos. El joven dice eso. El medio joven y toda persona de cualquier edad, de cualquier clase social, de cualquier género, en algún momento se siente menospreciada. No se sienta menospreciada. Es joya, hija de Dios. Somos nosotros piedra preciosa en las manos de Dios. Nosotros, hermanos, fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Jesús, que Él derramó por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. No hay que sentirse menospreciado. Somos hijos de Dios, valemos más que el oro. Pero no valemos entre ninguno de nosotros más que otros. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. No debemos de menospreciar a nadie. No podemos ni debemos de sentirnos superiores ni inferiores a nadie. Dice la palabra de Dios, nadie tenga mayor concepto del que se le ha dado. Todos somos iguales. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es un mandamiento que el Señor nos da entre tanto que Cristo viene, que nos ocupemos en la lectura. ¿En cuál lectura? Pues en la bendita palabra de Dios. No estar leyendo el periódico, la revista, tanto internet, tantas otras cosas que no edifican. Lo que edifica, lo que fortalece es la palabra de Dios que nos mantiene avivados. Y cuando hay palabra de Dios, entonces por el poder de Dios podemos exhortar con amor a su pueblo. Cuando hay palabra de Dios, hay amor de Cristo para hablarle a las vidas que no conocen de Cristo o se han alejado de Cristo, y le enseñamos a través del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña cómo conducir a las vidas a Cristo. Pero eso es cuando estamos avivados. Cuando no hay avivamiento, no hay interés por las cosas de Dios. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Vamos a primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, fuimos salvos. Somos salvos. Somos salvos siempre y cuando nosotros estemos cuidando esta salvación con temor y temblor. No te engañes si aceptaste a Cristo y hoy estás viviendo en pecado. No eres salvo, no te engañes. La salvación se pierde a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Vuélvete a Cristo. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, aparte, por la gracia, la misericordia del Señor, que hemos sido salvos, el Señor nos ha dado promesas, talentos, todo para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Pero también nos ha dado por lo menos un don espiritual, por lo menos. Usted quizás lo sepa o quizás no lo sepa. En su momento se va a manifestar el don que Dios le ha dado a la medida que busquemos, que nos acerquemos al Señor. Pero si estamos nosotros tibios o fríos o apagados, no se va a manifestar nada de Dios. Se va a manifestar los deseos de la carne.
Eso no se tiene que manifestar. Lo que se tiene que manifestar son los dones espirituales. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ven, a cada uno. No dice a algunos sí y a algunos no. A cada uno de nosotros por la gracia de Dios. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu. El Señor le dio a algunos, o nos ha dado a algunos, no sabemos, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve? Dice, repartiendo a cada uno en particular. No lo está dando de manera grupal, es en particular. Así que, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos por lo menos un don espiritual que hay que ejercer, que hay que buscar, que se tiene que manifestar por la gracia de Dios, pero para ello hay que estar avivado. Para ello hay que mantenernos avivados. Poder de Dios. En medio de la oración, pronto se van a manifestar los dones de lengua en la casa de Dios. Y va a haber un avivamiento en cada uno de nosotros de lo que estamos buscando. La llenura del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Usted diga, yo anhelo eso, Padre. Tenemos que anhelarlo y buscarlo, negarnos a nosotros mismos. Sigamos insistiendo en la asistencia a la casa de Dios y sigamos perseverando en ese avivamiento. Nosotros no estamos apagados, nosotros no estamos tibios, nosotros estamos encendidos en el Espíritu de Dios, pero tenemos que mantenernos encendidos y seguir alumbrando más y más. Aquí no estamos para retroceder, aquí estamos para avanzar. Vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús, el Hijo de Dios. Algunos que el Señor les ha dado la habilidad, algún ministerio, habilidad para tocar, el talento para cantarle al Señor, el ministerio de cualquier servicio o lo que haya que hacer dentro o fuera del templo. Ya no hay ánimo en algunos. No lo digo por aquí, sino que es la palabra de Dios hablando a todo aquel que está escuchando. ¿En dónde está el talento que te he dado?, nos dice el Señor. ¿Acaso lo has enterrado? No se tiene que actuar así. Lo que el Señor nos ha dado, hay que trabajarlo, pero para eso hay que mantenernos avivados. Brilla por la ausencia aquellos dones, aquellos talentos,
en lo cual el Señor confió y puso en nuestras manos. Pues yo sé tocar, pero no quiero, dicen algunos. Yo sé cantar, pero no quiero. Vamos a dar cuentas a Dios de todo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos. Hazla conocer. Bendito es el Señor Jesús. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que, hermanos, nosotros, avivados o no avivados, todo aquel el que se ha acercado a Cristo, todo aquel el que ha leído la palabra de Dios, sabemos de las señales. Algunos la podemos identificar con mayor facilidad, las señales. Algunos no le toman importancia a las señales, pero bueno, si sabemos o no sabemos identificar las señales, lo importante aquí es que Cristo viene. Y si estamos o no avivados, Cristo viene. Así que mantengámonos nosotros seguros de que nos encuentre avivados, de que nos encuentre viviendo una vida en santidad, agradándole en todo a Él, que no haya nada irreprensible en nuestro ser. Ahí no va a haber tiempo para decirle: mira, Señor, espérame tantito, una hora para orar, y ahorita me pongo a cuentas contigo, ahorita. No, Él viene. No va a haber tiempo para decir: Señor, espérate para el domingo, porque entre semana no tengo tiempo para buscarte. Entre semana tengo visita o el fin de semana. Y así vamos buscando excusas. Quiero acomodar los cultos a mi horario, a mi manera. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Poder de Dios. ¿En dónde están? ¿En dónde estamos? Palabra de Dios dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No hay tiempo para dormir espiritualmente, no lo hay. Aquí hay que estar despiertos. Cristo le dijo a los apóstoles: manténganse despiertos. Cuando Él se iba a orar, le dijo a los apóstoles: manténganse aquí, orando. Cristo se fue y oró. Y de momento viene el Señor, regresó. ¿Y cómo encontró a los apóstoles? ¿Estaban ellos teniendo un culto? ¿Estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo? Echándose un sueñazo, hermano. Roncando, yo me imagino allá. Ay, ay.
Chulo es dormir, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos dice que oremos, hay que orar. Aquí no hay tiempo para eso, hermanos. Ciertamente el cuerpo se cansa y hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo, pero hay un tiempo debajo del cielo para todo. Tiempo para orar, tiempo para dormir. Pero en sí, aunque el cuerpo físicamente duerme, cuando uno está avivado, hermano, el Espíritu de Dios se conecta con el Espíritu de Dios. El cuerpo duerme, pero mi espíritu está despierto. Por eso el Señor dice en el libro de Joel: y derramaré de mi espíritu, y en los postreros días vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Visiones en el Espíritu de Dios, pero eso es lo que buscan al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, si los ancianos soñarán sueños, qué hermoso es soñar cosas de Dios. Y Dios da de su profecía, muestra las cosas que el pueblo quiere que haga. Aparte de que ya está escrito en la palabra de Dios, el Señor muestra, amonesta, pero no, ahí para después. Ahí yo lo hago después. Hoy no tengo tiempo. Hoy no puedo. Hoy tengo muchos planes. ¿Para cuándo? Entonces, ¿para cuándo te vas a avivar? ¿Para cuándo me voy a avivar? Si ya llevo varios años en el Evangelio y no he leído ni un libro de la Santa Biblia y digo que estoy avivado, me estoy engañando. Aquí hay que mantenernos despiertos, buscando la presencia de Dios todos los días. En la mañana, al mediodía, en la tarde, todos los días. Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros, ¿cuántas veces estamos orando? No, pues ahí que vayan los demás. Ahí que oren los demás por mí. Sí, está bien. Está bien que ustedes oran por mí. Gracias, sigan orando por mí. Está bien que yo ore por ustedes, muy bien, pero también la oración es personal. Dice el Señor, orar sin cesar, para que no entréis en tentación. Bendito es el nombre del Señor. Y acá sigue diciendo en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Ven? Dicen, en nuestro español decimos a los flojos, a los perezosos, que es lo mismo. Son palabras sinónimas. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Es decir, que tenemos que amonestarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Vamos a congregarnos, vamos a buscar a Dios. Pero cuando uno está en la carne, hermanos, uno no quiere que te hablen de Cristo. Uno se enoja. Uno dice, bueno, pues yo ya sé. ¿Ya para qué me dices? En lugar de que uno diga, mira, gracias por preocuparte por mí.
Sí, realmente estoy pasando una situación difícil. Ser humilde, reconocer. Pero no, todavía nos ponemos al brinco, como decimos. Rebeldes. En lugar de dar gracias a Dios que hay alguien que se interesa por ti. No es el hermano, es Cristo que está en él, que está orando por usted, por mí. Pero no, todavía hasta le dejo de hablar, me enojo, ya me viene a amonestar. Me mandó un mensaje, de seguro otra vez me está invitando para ir al culto. Otro mensaje que quiere que vaya a la oración, porque no entiende que estoy ocupado. Que no entiende que estoy recién casado y quiere que vaya. Y así nos la llevamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a avivar? No quiere avivarse usted después de que Cristo venga demasiado tarde. El avivamiento es hoy. Buscar a Cristo es hoy. Es hoy, no mañana. El mañana puede ser demasiado tarde. La salvación es hoy. Hoy es el día que Cristo ha hecho para salvar a cada uno, para alabarle, para glorificarle. Bendito es el nombre del Señor. Y sigue diciendo que amonestéis a los ociosos, calentéis a los de poco ánimo. ¿Ven? A los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Pero ¿cómo voy a poder yo ser o hacer eso si estoy apagado? No voy a poder hacer nada. Dice el Señor, sin mí nada podréis hacer. Pero con Cristo, dice Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en el Señor todo lo podemos, que Él nos fortalece cuando nosotros le buscamos a Él. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así que no apaguemos al Espíritu de Dios. ¿Cómo es que se apaga el Espíritu de Dios? Primero, antes de apagarse el Espíritu de Dios se contrita. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Cuando uno peca, dentro de nosotros, no es la conciencia, como dicen, o se quieran justificar algunos psicólogos. No es la conciencia que te está diciendo eso, no. El Hijo de Dios sabe identificar lo que es conciencia y lo que es espíritu. A nosotros no nos engañan. No nos engañan. Sabemos nosotros cuando le fallamos a Dios y el mismo Espíritu nos contrista. Y sabemos que lo hicimos mal. Que hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Que hay que arreglarnos con el Señor, vamos a humillarnos ante Dios y dejar de pecar. Entonces, cuando no queremos nosotros arreglarnos, el mismo Espíritu se va contristando más y más, porque entonces el que pecó sigue practicando el pecado. Una cosa es fallarle a Dios, otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado es
hijo del diablo, no es hijo de Dios. Lo dice la palabra de Dios en una de las cartas de Juan. Entonces nosotros somos hijos de Dios, que le hemos fallado a Dios. Perdónanos, Padre, y vamos hacia adelante. Dice el Señor, si has pecado, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Entonces, pero si uno está practicando el pecado, entonces ahí ya el Espíritu de Dios, que en un principio se contristó, se aleja. Porque los santos de Dios no pueden morar en lo sucio. No puede morar. No nos engañemos. Que yo esté practicando y practicando el pecado y todavía diciendo, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Qué bonito canto, pero qué mal estoy engañado. No. No contristemos al Espíritu de Dios y menos lo apaguemos. Dios le bendiga. Gracias, Padre. Bendito es el Señor.